Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. En esta ocasión, para acabar esta primera temporada de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, vamos a dedicarlo a la Esfinge, uno de los monumentos quizás más carismáticos de la meseta de Giza, el lugar en donde se levantan las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. A lo largo de este episodio nos vamos a mover más o menos, grosso modo, hacia el año 2500 antes de nuestra era, que es la fecha en la que se supone que fue excavado en la roca natural del suelo de la meseta este león de piedra. Y antes de comenzar, como siempre, recordaros que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast y también a través de las otras plataformas en donde queda colgado este audio, como iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes, etc. Sin más dilación, ahora sí, cruzamos esa puerta de piedra que cada pocas semanas nos permite entrar dentro de la pirámide y enfrentarnos al fascinante mundo de la arqueología del Antiguo Egipto. Abu el-Hol, así lo llaman los egipcios de la zona del Cairo que viven alrededor de este gigantesco león de piedra. Abu el-Hol significa en árabe el padre del terror y seguramente viene de una tradición prácticamente ancestral en la que la figura de la esfinge siempre ha estado muy vinculada, determinada con sucesos extraños o creencias, leyendas, mitos que hay alrededor de los monumentos de las pirámides. Cuando hablábamos en otro episodio dedicado a la maldición de los faraones sobre los jinas, los espíritus que pueblan los monumentos del Antiguo Egipto, de la época faraónica, y que cuidan para que no sean dañados o saqueados, muchas de esas leyendas nos hablan precisamente de la presencia de estos espíritus en la meseta de Giza, junto a las pirámides de los grandes faraones de la cuarta dinastía, y también identificados con figuras que guardaban el recuerdo de la esfinge. De ahí seguramente venga ese nombre de Abu el-Hol, el padre del terror, con la que los egipcios de hoy denominan a la esfinge. Pero la esfinge, como decíamos al principio, tiene prácticamente 4500 años de antigüedad, al menos la parte conocida. Hay que recordar que la esfinge se erige en el interior de una cubeta de piedra que en realidad pertenece a una cantera que fue utilizada seguramente para levantar los monumentos que hay en la meseta y que en un momento dado, no sabemos en qué instante de la antigüedad, adquirió este aspecto como del cuerpo de un animal tendido sobre el suelo y con la cabeza erguida, mirando exactamente hacia el este, hacia el lugar por donde mañana a mañana sale el sol. Bueno, pues los antiguos egipcios dedicaron identificar con esta gigantesca escultura a una divinidad de corte solar, que era Ra-Arachti. Esta quizás es la divinidad más conocida y más vinculada con la esfinge, aunque hay muchas otras, todas ellas con un corte solar. Pues bien, en un momento dado, esta esfinge es remodelada, adquiere el rostro humano con el que hoy la conocemos y se añaden con sillares de piedra, con bloques grandes de piedra, las patas, del mismo modo que las patas traseras y los cuartos traseros también son remodelados por medio de sillares de piedra para que todo en su conjunto adquiera la forma de un león tendido mirando hacia el horizonte oriental, hacia el este, con un tamaño más o menos de unos 70 metros de largo por 20 de alto.
y lo único llamativo que nos hace ver que esta esfinge tiene ese elemento extraño, insólito, que lo acerca al concepto humano es la cabeza. La cabeza está excavada, como decía ahora, con los rasgos de un faraón. No sabemos si el faraón Kefren, no sabemos si su padre Keops o el hermano de Kefren, Yedefra. El caso es que tiene ese aspecto con el tocado Nemes, ese tocado característico, con rayas, que vemos por ejemplo en la máscara de Tutankamón. Se le añadió una barbilla y una serie de monumentos y de edificios que hay alrededor, de los que hablaremos a continuación, que nos permiten conocer un poco cuál es el significado solar, mágico y religioso de la esfinge. Todas las mañanas veo al dios Sol elevarse sobre la otra orilla del Nilo. Vuelto hacia él, mi rostro recibe su primer rayo. Hace 5000 años que presencio todos los amaneceres que los hombres pueden recordar. Asistí al primer destello de la historia de Egipto, y mañana, cuando un nuevo día brote por Oriente, aquí estaré. Aquellos que me han adorado, a lo largo de los siglos me han llamado con nombres diferentes. ¡Oh, Armaquis! ¡Eres salvaguarda de mi vida! ¡Odún! ¡Protégeme! Dios Todopoderoso, muéstrate todos los días. Señor del desierto. Señor del cielo. Soberano de la eternidad. Sin embargo, me ha quedado el nombre que me impuso un viajero griego, Heródoto, padre de la historia. Él me llamó Esfinge, como si fuera compatriota suyo. Todos me conocen hoy por ese nombre. Muchos nombres ha tenido la esfinge de la meseta de Giza a lo largo de la historia. Escuchábamos ahora un fragmento de ese maravilloso espectáculo de luz y sonido que podemos ver en la propia meseta de las pirámides. Es un espectáculo creado quizás desde un punto de vista muy turístico, muy sensacionalista, con muchas luces, rayos láser, pero que no deja de ser una forma espectacular de proyectar la historia, la cultura y, en definitiva, el recuerdo con el que nos hacemos a la hora de viajar a Egipto. Se nos dice que fue Heródoto el que mencionó por primera vez, el que bautizó con el término esfinge a la gran esfinge de la meseta de Giza, pero yo no estoy muy de acuerdo, porque precisamente Heródoto, en el capítulo 124 de su segundo libro de la historia, dedicado a la musa Euterpe, no menciona a la esfinge. Es uno de esos grandes vacíos de la historia. Yo hace casi 30 años publiqué un artículo que está en el boletín de la Asociación Española de Egiptología, en donde, según mis conclusiones, yo creo que lo que estaba describiendo Heródoto en ese pasaje 124 no era la meseta de Giza, sino la meseta de Abusir, donde están estas pirámides de la quinta dinastía. Pero bueno, no es el lugar para hablar de ello. En cualquier caso, antes lo decía, ¿no? La esfinge, por esa orientación tan exacta al horizonte por donde sale el sol cada mañana, siempre ha estado vinculada al culto solar. Y además los templos que hay alrededor también parecen indicar eso, ¿no? Mark Lenner, por ejemplo, haciendo un juego con los solsticios de verano y de invierno, por donde la cabeza del león mira de una manera exacta a ese horizonte del este. Dice que, bueno, pues esos primeros rayos podrían jugar con alguna figura, con alguna estatua que estuviera precisamente en ese templo de la esfinge que hay al pie, entre las garras de este magnífico león de piedra. Una vez más vemos cómo
los monumentos en Egipto están perfectamente conectados con las estrellas, con el cosmos, quizá por esa idea que ellos tenían del lugar de procedencia y lugar al que iban a marchar una vez hubieran fallecido. La voz que escuchamos de fondo, por debajo de mis palabras, es la voz de Edgar Cayce. Edgar Cayce fue un visionario, un profeta estadounidense, falleció a mediados del siglo XX y se caracterizó por tener una serie de sueños, de premoniciones. Hoy tiene un grupo de seguidores muy grande en Estados Unidos y tiene un vínculo con Egipto muy claro, ¿no? Porque en algunos de sus sueños él decía que a finales del siglo XX, en el año 1998, se iba a descubrir lo que él llamaba la sala de los archivos. ¿Y dónde iba a aparecer? Pues justo debajo de la Esfinge, entre sus patas. En esta sala, Cayce decía que aparecería una serie de bibliotecas, de documentos, de datos que en definitiva iban a conectar de una manera científica finalmente el mundo de los antiguos faraones con la Atlántida. Es decir, él pensaba que el Egipto de los faraones tenía ese origen tan insólito, tan mitológico, vinculado a la Atlántida. En aquellos años se montó muchísimo revuelo. Yo en aquella época ya viajaba con profusión a Egipto y cada vez que iba le preguntaba al doctor Zahi Hawass qué pensaba él. Él era bastante reacio y en ocasiones muy ambiguo, ¿no? Porque la Fundación Edgar Cayce también ha promocionado visitas a Egipto de grupos muy numerosos y sobre todo ha patrocinado incluso alguna investigación en relación a estos monumentos. Precisamente Mark Lehner, al que luego vamos a escuchar, llegó a Egipto en los años 70. Mark Lehner es el egiptólogo que hoy más sabe de la Esfinge y de las pirámides, junto con Hawass. Pues Lehner llegó en los años 70 precisamente atraído, ¿no? por estos misterios que rodeaban a la Esfinge, y como miembro de la Fundación Edgar Cayce. Él fue becado por esta fundación para estudiar egiptología en la Universidad Americana del Cairo. Luego, como lo escuchábamos en el programa dedicado a la Gran Pirámide y sus misterios, cambió su forma de pensar cuando descubrió la realidad que allí había al pie del cañón, ¿no? Sobre el terreno. Sin embargo, mucha gente se ha sentido cautivada por las profecías de Edgar Cayce y sobre todo por la esperanza, ¿no? Hace más de 2 décadas, de la posibilidad de que hubiera un gran descubrimiento relacionado con la Esfinge de la meseta de Giza. Pues me lo pones muy difícil, pero vamos, yo tengo una especial predilección por aunque sea muy, muy típico, por la meseta de Giza, ¿no? Porque quizás en el mismo emplazamiento recoge la esencia misma del misterio que emana el Valle del Nilo, porque aparte de las 3 pirámides, tenemos todo el misterio que rodea la Esfinge, cuando realmente fue construida, las cavidades que se cree que también tiene en su interior, y quizás como es uno de los temas que cuando yo he tenido la posibilidad de ir allí me he investigado más de cerca, quizás sea el que más me atraiga. El año 98 es la fecha clave en la que Edgar Cayce, un visionario, un profeta americano, predijo que bajo la Esfinge se iba a encontrar la sala de los archivos, en donde se iban a encontrar todos los documentos y la información que recogió la antigua civilización egipcia proveniente de la Atlántida. Tenemos todavía un par de meses para ver si este americano tenía razón. Yo no sé si os sonará la voz que acabáis de escuchar. Es una grabación de octubre del año 1998 de una intervención mía en el programa Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, cuando se emitía en M80, hablando precisamente
de la Esfinge y de la meseta de Giza, ¿no? Y del entusiasmo que había generalizado en relación a la posibilidad de ese hallazgo. Desde entonces no solamente ha cambiado mi forma de entonar la voz, ya no es tan monótona ni plana como entonces, sino que muchas cosas, ¿no? han cambiado a lo largo de estos años en la meseta de Giza. Por ejemplo, se han realizado, para aprovechar y hacer recuperaciones del terreno en el sentido de solventar los problemas que había con las aguas subterráneas de la meseta, de la zona donde está la Esfinge. Se han hecho varias perforaciones que hoy se pueden ver en la cubeta donde está levantado este león de piedra. Hay una serie de agujeros con una suerte de tuberías metálicas con un tapón de plástico que salen un palmo apenas del suelo. Esos son los restos de las perforaciones realizadas para sacar estas aguas subterráneas, y que también han servido para explorar el subsuelo en busca de esas cámaras ocultas, de esas supuestas habitaciones que decía Edgar Cayce. No obstante, esto no niega la existencia de cámaras por debajo del monumento o por encima de él. Sabemos que entre las patas, detrás de la estela del sueño, que dentro de pocos minutos hablaremos de ella, hay una habitación. En diferentes exploraciones que se han hecho del león, en la parte superior de la cabeza o sobre el lomo también hay algunos agujeros, pero lo más interesante de todo es la cámara que hay en la cola. Junto a la cola, en los cuartos traseros, a finales de los años 80, apareció una habitación que ya era conocida por los obreros que estuvieron trabajando en la Esfinge la última vez que fue sacada de las arenas, porque durante muchos años la Esfinge ha estado cubierta prácticamente hasta el cuello por la arena del desierto. Bueno, pues en las excavaciones de Baraís de los años 1920, uno de los obreros, que entonces era un niño, recordaba en la década de los 80, pues casi 60 años después, cómo él había estado en un agujero que había justo en la cola, y que luego, tras la excavación de Baraís, fue cubierto por una losa de piedra. Bueno, pues estuvo tanteando, se estuvo buscando y apareció, en efecto, esta entrada en la que se daba acceso a una especie de pozo que bajaba 4 metros por el subsuelo de la meseta y otros 4 por el interior del propio león de piedra. Bueno, pues fue publicado en el año 1993 por un artículo de Mark Lehner, y aparte de las fotografías y del boceto de ese pozo, se llegó a la conclusión de que podría haber sido el intento de hacerse una tumba de alguien importante en el Reino Nuevo, ¿no? Más o menos hacia el 1500, 1400 antes de nuestra era. Realmente no sabemos por qué, pero fue inacabado, fue abandonado, y también se ha especulado con la idea de que hubiera sido el resultado de una búsqueda de tesoros, ¿no? Porque también a lo largo de la historia, aunque desde el punto de vista arqueológico parecía que la perforación del pozo pertenecía al Reino Nuevo, porque había una serie de marcas en las paredes típicas de los peldaños que se hacen en los pozos de esta época, también es posible, como digo, que tiempo después alguien haya intentado buscar tesoros en el interior de la Esfinge, ya que este monumento siempre ha sido la meta y sobre todo el centro de leyendas, como decíamos al principio, de espíritus protectores que lo que hacen es proteger tesoros, ¿no? Y si había un espíritu es que realmente había algo que proteger, y ahí se ha buscado, ¿no? No es extraño que muchas de las tumbas de la meseta de Giza o de los alrededores, en la aldea de Nasr el-Zaman, por ejemplo, que está al pie de las pirámides, varias familias a lo largo de los últimos años han fallecido al hacer pozos en el suelo de la vivienda buscando tesoros que, según las leyendas, estaban bajo el suelo de sus casas. La rueda del tiempo parecía olvidarte, como a un viejo monumento. La arena te sofocaba ya. Amenofis II combatía lejos de su patria, en Mesopotamia. Un día, un príncipe se recostó cerca de ti para descansar de una dura caza de leones y se adormeció.
En sueños le hablaste. Posa en mí tus ojos, hijo mío. Si me escuchas, portarás corona blanca y corona roja, corona de aguas arriba y corona de aguas abajo, corona del Alto y del Bajo Egipto. El país será de extremo a extremo tuyo. Mira mi cuerpo dolorido, mira en qué estado me encuentro. Yo, señor de la llanura de Gizeh, libérame de estas arenas y serás rey. Cuando despertó, el muchacho hizo lo que deseabas y fue rey bajo el nombre de Tutmosis IV. Entre tus garras grabó la historia de ese sueño. Escuchamos un nuevo fragmento de ese espectáculo de luz y sonido en las pirámides que podemos disfrutar precisamente frente a Abu el-Hol, el padre del terror, la gran esfinge de Giza. En ella se nos explica una historia legendaria que aparece en la estela que podemos ver entre las patas de este león de piedra. Es la llamada estela del sueño. Pues bien, es una estela erigida ahí por Tutmosis IV, el faraón Tutmosis IV, en donde nos cuenta cómo un día de cacería se quedó dormido a la sombra de la esfinge y ésta se le apareció en sueños pidiéndole que le rescatara de las arenas del desierto que la tenían prácticamente cubierta hasta la cabeza, y le daba la condición de que si así lo hacía, él llegaría a ser rey de Egipto. Esta historia, que es legendaria, tiene dos aspectos que, bueno, pues por un lado es una manera por parte de Tutmosis IV de justificar su ascenso al trono. Seguramente él se deshizo de algunos príncipes que había antes que él, o circunstancias azarosas hicieron que desaparecieran, pero yo, por ejemplo, que he leído muchísimas veces el texto original de la estela, no aparece esa condición por ningún lado. Es decir, la esfinge no dice: si tú me liberas, yo te hago faraón. Eso es parte de esa tradición legendaria moderna, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la esfinge ha estado cubierta durante siglos por la arena, y es precisamente la justificación que se ha dado para decir que Heródoto o Estrabón no mencionaban a la esfinge, porque en aquel momento, cuando ellos posiblemente hubieran visitado la meseta de Giza, Heródoto en el siglo V antes de nuestra era y Estrabón prácticamente en el cambio de era, 4 siglos después, pues la esfinge estuviera cubierta de arena y pasara desapercibida. Pero es bastante extraño que los sacerdotes que hicieron de guía, por ejemplo, a Heródoto, pues no lo mencionaran, ¿no? Hay otros autores, creo que es Plinio o Diodoro, quien llama precisamente la atención sobre ello, ¿no? Diciendo que qué raro que autores que le precedieron no hablen de la esfinge cuando es uno de los monumentos más grandiosos que hay en la antigua ciudad de Memphis. En cualquier caso, el deterioro que ha sufrido la esfinge con el paso de los años ha sido muy grande, ¿no? Si observáis, por ejemplo, fotografías hasta prácticamente los inicios del siglo XX, veréis que el tocado de la cabeza de la esfinge es distinto. Ese tocado nemes a la altura del cuello en la actualidad cuenta con una especie de contrafuertes que lo unen al cuerpo, ¿no? De tal manera que pues evita una posible caída, ¿no? Hace unos años, en la década de los 80, saltó a los medios de comunicación también como uno de los hombros de la esfinge se había venido abajo por el deterioro sufrido por la erosión, el paso de los años, etcétera. Es un monumento muy delicado, ¿no? Que ya incluso sufrió esas primeras restauraciones no solamente en la época de Tutmosis IV, más o menos hacia el año 1400 antes de nuestra era, sino también en época romana y posterior, ¿no? Porque siempre ha sido un monumento emblemático de los cultos que rodean a esa meseta de Giza como lugar de peregrinaje para los fieles
de las religiones solares que había en ese espacio de Egipto. La estela del sueño, además, tiene una referencia que es lo que ha hecho que la egiptología desde el siglo XIX haya vinculado de una manera bastante fuerte la construcción de la esfinge con el faraón Kefren. Recordad que la esfinge se encuentra pegado a la calzada que lleva a la pirámide de este faraón, hijo de Keops. Bueno, pues en la línea 13ª de esa estela del sueño, cuando fue descubierta en el siglo XIX, había algunos ideogramas que recordaban el nombre de Kefren, es decir, ideogramas jeroglíficos que formaban parte del nombre de este faraón. Y a partir de ahí se ha reconstruido la idea y se ha copiado de un sitio a otro con un copia y pega bastante frívolo, me atrevería a decir, pues para justificar que es Kefren el constructor de la esfinge. Sin embargo, muchos autores ya a comienzos del siglo XX, por ejemplo James Henry Breasted, cuando hizo la traducción del texto, llamó la atención diciendo que en efecto aparecen esos ideogramas, el horizonte Ja y la víbora cornuda, la F, que son parte del nombre de Kefren, pero Breasted llamaba la atención en el detalle de que no estaban rodeados de un cartucho, es decir, ese óvalo que rodea el nombre real de los faraones. Así que posiblemente podría pertenecer a otra palabra, a otras palabras, y que se pudiera haber malinterpretado. Esta idea es hoy defendida por muchos egiptólogos. Basil Dobrev, un egiptólogo de origen búlgaro, dice que posiblemente la esfinge esté representando a Yedef-Ra, a Diodefre, otro de los hijos de Keops. Rainer Stadelman decía que posiblemente en realidad la esfinge nos esté mostrando el rostro de Keops, el constructor de la Gran Pirámide, y él se basaba en algunos detalles tipológicos, iconográficos, que son bastante claros, ¿no? Si tenemos en mente, por ejemplo, o vemos en una fotografía el rostro de Kefren, que aparece en las famosas estatuas de Diorita que aparecieron en el Templo del Valle a pocos metros de la esfinge, podemos ver que las características del rostro, del tocado nemes, ese tocado que lleva sobre la cabeza, en el caso de Kefren no lleva rayas, en la esfinge sí que las tiene, en el caso de la esfinge no tiene barba, la barba que tuvo era un añadido posterior, y en el caso de la estatua de Kefren sí que tiene barba. Bueno, pues son elementos que para Stadelman lo relacionaban, lo vinculaban más con la imagen de Keops que con la imagen de Kefren. Pero no son estos los únicos misterios que hay alrededor de la esfinge. Se ha hablado mucho sobre todo de su antigüedad. Robert Schoch, a comienzos de los años 90, a partir de las acanaladuras que había sobre la piedra en la cubeta en la que está construida, en la que está excavada, mejor dicho, la esfinge, acanaladuras que él decía que habían sido producidas por el agua, la única fecha en la historia en la que la meseta de Giza estuvo recibiendo agua de lluvia como para realizar esas acanaladuras es en un momento entre el 5000 y el 7000 antes de nuestra era. De ahí la posibilidad, que yo he defendido también en algunas ocasiones, de que esta escultura gigante en realidad pudiera ser un monumento prefaraónico de alguna cultura local, de algún estadio prefaraónico de una civilización relativamente poco sofisticada, que luego, durante la historia de los faraones, se remodeló y se adaptó a los convencionalismos artísticos en este caso del faraón Keops, de Kefren o de Yedef-Ra. Mark Lehner, el egiptólogo que antes mencionaba como uno de los grandes sabios en relación a la esfinge, en cierta ocasión me comentaba esto sobre la datación de la esfinge a partir de esas supuestas erosiones producidas por el agua. Yo le preguntaba, ¿qué opinas en relación a estos datos, a esta investigación? Y él me contestaba esto. Well, very briefly, it's wrong. ¿Quieres que te responda brevemente? Está mal. Mucha gente me pregunta, ¿es cierto que los patrones de erosión de la esfinge demuestran que es mucho más antigua? En primer lugar, yo no creo ni que demuestre ni que no lo demuestre.
Al igual que otros científicos en el campo de la biología o la física, nos tenemos que mover en el terreno de las probabilidades. Eso es algo que debemos tener muy presente en egiptología. Algunos colegas hablan de que esto demuestra o no tal cosa, pero es bastante ingenuo. Probar algo solo se da en ciencias como en las matemáticas, en donde 2 más 2 son 4. En nuestro campo hablamos de probabilidades. La idea por la que tenemos que decantarnos por una teoría como la más probable depende de los factores que lo provocan. Si nos centramos en la esfinge, las marcas no demuestran que la escultura sea más antigua. En primer lugar, estás partiendo de la base de que esas marcas fueron realizadas por la lluvia. Y como no ha llovido allí en los últimos 5.000 años, entonces tiene que ser anterior, ya que necesitas más de 4.000 años para que eso tenga ese aspecto. Pero también puedes buscar otros factores que no sean la lluvia. Yo creo que se han producido por procesos que justo ahora conocemos y para los que necesitas contar con detalles y evidencias físicas para documentar lo que digo. Pero no creo que estén producidas por la lluvia. Creo que los patrones de erosión no son de lluvia, sino de fuerzas que todavía hoy actúan y siguen produciendo esas marcas en la esfinge. Mark Lehner tiene razón. Aunque esas marcas hubieran sido producidas por la lluvia, aunque hay otros geólogos que hablan de corrientes internas de agua en la piedra que pueden generar esas mismas marcas, no demostraría en absoluto que sean coetáneas o inmediatamente posteriores a la construcción de la esfinge, porque recordemos que la esfinge es una cantera, es una cubeta que puede llevar abierta miles de años y que en un momento dado, muchos siglos después, se hizo ahí la esfinge. Otra cosa sería que esas marcas aparecieran sobre el lomo de la esfinge, y ahí realmente no lo vemos. La erosión que ofrece la esfinge es una erosión eólica, es decir, se ve perfectamente en las capas de roca que forman el cuerpo del león cómo el viento ha ido erosionando con el paso de los siglos el monumento, y no vemos esas acanaladuras supuestamente formadas por el agua de lluvia o el agua del interior de la roca de la meseta. Y con ello entramos en otro detalle que es bastante singular en el sentido de cómo entender la esfinge en el contexto de monumentos que le rodean. Es decir, desde el punto de vista iconográfico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista religioso, los textos que hay de ella, bueno, pues lo pueden hacer encajar perfectamente en la idiosincrasia, en la cultura, en el contexto arqueológico de la Cuarta Dinastía, más o menos hacia el 2500-2550 antes de nuestra era. Es más, a mí siempre me ha llamado la atención que si realmente la esfinge fuera mucho más antigua de lo que creemos, los egipcios no hubieran hecho gala de ello, porque cada vez que encontraban un lugar, construían sobre él un templo y le daban cierto halo de misterio en el sentido de que era un lugar ancestral a partir del cual, por ejemplo, como en Medinet Habu, el templo de Medinet Habu en Luxor, en la orilla oeste de Luxor, ahí decían que había surgido la colina primigenia al comienzo de los tiempos. En el caso de la esfinge, las estelas que hay, que fueron dejadas allí como exvotos, como ofrendas en honor de este león de piedra, bueno, pues no hacen ni una sola mención a que sea un monumento ancestral, a que sea un monumento antiguo, a que sea algo especial más allá de lo que es la representación de una divinidad muy conocida, como era ese Ra-Arachti, esa divinidad solar, Armakis también, con la que se identifica a la gran esfinge de la meseta de Giza. Esto echa un poco por tierra, como explica Mark Lehner, la idea de que pudiera haber otra cultura, otra civilización mucho más sofisticada anterior a la que posiblemente pudiera haber realizado la esfinge. And I think they are looking for a lost civilization. Creo que están buscando una civilización perdida, en parte porque están perdidos en su propia civilización.
Se ponen a buscar ancestros en el pasado y no quieren saber nada de la gente real que tienen delante de ellos, a su alrededor. Necesitan algo más en esa búsqueda tan especial, como si fuera la pregunta más misteriosa que diera sentido a la caza del Grial. También hay detrás una motivación casi religiosa en donde encaja perfectamente la posibilidad de que la esfinge fuera erosionada por la lluvia. Pero, ¿qué debemos decir cuando se nos sugiere que es una escultura más antigua perteneciente a otra civilización? En realidad no tienen evidencias que lo demuestre. Por otra parte, lo que hace esta gente como Graham Hancock, John Anthony West, Robert Bauval, es negar las evidencias que tienen ante ellos. Es como si aquí en Madrid, donde hay una catedral enorme y un palacio real magnífico, que podemos tomar como yacimientos arqueológicos importantes, rodeados de las casas de la ciudad, casas normales, la gente que está interesada en los misterios de la catedral y del palacio dijera: no, esas casas no tienen nada que ver con los monumentos. La catedral y el palacio son más antiguos, y los hizo otra civilización, como si fuera una ciudad virtual. En los últimos 200 años hemos excavado junto a las pirámides una ciudad funeraria, repleta de tumbas de la época. Y me temo que ese es el contexto cultural de la esfinge y las pirámides. Esas son las personas que crearon estas estructuras. Those are the people who created these structures. Y a mí me sigue pareciendo fascinante. Me parece increíble que desconozcamos tanto de una cultura de la que aparentemente tenemos mucha información. Hay muchísimas lagunas y son muchísimos los misterios que todavía rodean a las pirámides, a la esfinge en este caso, y es lo que lo convierte en algo tan increíblemente atractivo. Algo que te sobrecoge, te subyuga y te atrae de una manera irremediable, como ha hecho conmigo desde hace décadas. Porque hay mucha gente que me critica diciendo que me he vuelto muy académico, que me he vuelto muy ortodoxo. Digo, no es cierto. No es cierto, porque sigo reconociendo los misterios donde están. No sabemos ni cómo se construyeron las pirámides, ni cómo se trasladaban los bloques enormes de piedra, cómo se iluminaban en el interior de lugares oscuros. Lo más llamativo de todo es que ellos nos hablan de esas herramientas para labrar la piedra, de esas lámparas para iluminarse, pero desconocemos, no tenemos ni la más remota idea de cómo lo hacían. Incluso hay papiros, ya lo veíamos en el podcast dedicado a la Gran Pirámide, en donde se nos habla del empleo de rampas, pero no tenemos ni idea de cómo lo hicieron. Somos tan sumamente estúpidos en nuestra creencia de seres humanos tecnificados del siglo XXI que somos incapaces de dar con la respuesta, con el quiz que permita saber cómo demonios los antiguos egipcios alcanzaron muchos de esos logros tecnológicos. Cerramos la puerta de esta pirámide en este último episodio de la primera temporada de Dentro de la Pirámide. Volveremos muy pronto, seguro, para intentar seguir disfrutando con la historia de Egipto, con sus misterios, con sus enigmas y con toda la historia y la arqueología maravillosa que nos han legado. Recordad que me podéis contactar a través de las redes sociales, en el Twitter @NachoAres, en Instagram @NachoAresOficial, en Facebook nacho.ares.oficial y sobre todo a través de la página web nachoares.com, donde tenéis también una pestaña para
poder mandarme algún mensaje, algún correo electrónico. Este podcast, al igual que todos los emitidos hasta ahora, los podéis encontrar en la plataforma de Podium Podcast y también en las plataformas habituales como iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes, etc. Votad si os ha gustado, que espero que sí, de forma positiva, y dejadnos vuestros comentarios para que nosotros sigamos aprendiendo con vuestra curiosidad, que es la misma que la nuestra. Soy Nacho Ares, muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos escuchando muy pronto aquí, dentro de la pirámide, en Podium Podcast.